Millonario se equivocó de camino y terminó en una finca, y encontró a su exesposa con un niño. Laura, ¿qué haces aquí? ¿Y ese niño, quién es? La voz salió ronca, casi sin aire, porque lo que Rodrigo descubriría en los próximos minutos lo dejaría sin suelo. Rodrigo estaba parado en medio del camino de tierra, a pocos metros de ella, con el corazón latiendo demasiado fuerte y las piernas pesando como si el suelo hubiera absorbido toda su fuerza. El auto negro de lujo estaba estacionado detrás de él, levantando una nube de polvo que el viento arrastraba despacio. El sol se estaba poniendo y la luz dorada tocaba el rostro de ella de una manera que él conocía de memoria. Era Laura, la misma mujer que no había podido olvidar. No importaba cuántos años pasaran, no importaba cuántas conquistas hubiera acumulado. Y al lado de ella, agarrado a la falda del vestido simple, había un niño. Un niño de ojos oscuros, cabello desordenado, mirándolo con una seriedad que no combinaba con su edad. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró con aquellos ojos que cargaban una historia entera, una historia de amor, de traición, de dolor guardado en el fondo del pecho durante años. Y entonces, antes de que cualquier palabra saliera de la boca de ella, el niño dio un paso adelante, miró directo a Rodrigo y dijo con aquella voz pequeña y firme: ¿Quién es este hombre, mamá? Laura cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, Rodrigo vio algo que nunca había visto en ella antes. No era rabia, no era nostalgia, era miedo. Y ese miedo decía que había un secreto allí, un secreto grande, un secreto que, cuando fuera revelado, cambiaría la vida de los dos para siempre. Pero él todavía no lo sabía. Ninguno de los dos lo sabía. Rodrigo Castillo tenía todo lo que el mundo llama éxito. Tenía 43 años, trajes italianos, un reloj que costaba el salario de 2 años de un trabajador común. Tenía constructoras, contratos, una socia llamada Valentina, que manejaba los negocios con la frialdad de quien nunca amó nada más allá del dinero. Tenía apartamento de lujo en Ciudad de México, con vista a la ciudad, casa en Cancún, invitaciones a cenas con gobernadores. Y desde siempre había cargado el peso invisible de ser hijo de don Aurelio Castillo. Aurelio era un hombre que medía el valor de las personas por la cuenta bancaria y por el apellido. Duro como el granito de las construcciones que había levantado, frío como los contratos que firmaba sin pestañear. Rodrigo creció en esa sombra, aprendiendo que el amor de padre se parecía a la aprobación y la aprobación se medía en resultados. Entonces, Rodrigo pasaba el tiempo tratando de probar a su padre que merecía su atención. Era un pozo sin fondo, pero Rodrigo no lo sabía todavía. Tenía una cosa que no tenía precio y que él había tirado a la basura con sus propias manos 6 años atrás. Había dejado ir al único amor verdadero de su vida. Laura Miranda Delgado había entrado en la vida de Rodrigo de una manera que él nunca esperó. No fue en una cena de gala, no fue en una fiesta de empresarios, fue un domingo común, en un mercado de barrio, cuando él, todavía joven, fue a buscar fruta para su madre y se encontró de frente con una muchacha de cabello suelto, que cargaba una canasta y reía alto de un chiste que la vendedora había hecho. Esa risa, Dios mío, esa risa. Él se quedó parado en medio del mercado, mirándola como un idiota. Olvidó la fruta, olvidó el cambio, olvidó su propio nombre por un segundo. Ella lo miró, vio que él estaba mirando y, en vez de desviar el rostro como la mayoría haría, inclinó la cabeza con curiosidad y dijo: ¿Perdiste algo, muchacho? Creo que sí, él respondió sin pensar. Creo que acabo de perder la cabeza y enamorarme. Ella rió de nuevo y él quedó enamorado definitivamente. Fueron 4 años. 4 años de un amor que no tenía nada de perfecto y tenía todo de real. En aquella época, Rodrigo ya venía de una familia rica. El nombre Castillo abría puertas en todo México. Pero cuando estaba con Laura, él olvidaba eso. Ella lo amaba sin mirar el apellido, sin mirar el reloj en la muñeca, ni el auto en el garaje. Ella miraba a él, al corazón de él. Y era la primera vez en la vida que alguien hacía eso. En las noches en que no tenían compromiso con nadie, se quedaban en la terraza del apartamento de él mirando la ciudad, y ella decía: Rodrigo, ¿sabes cuál es la cosa más bonita del mundo? ¿Qué? Tener a alguien al lado que hace que la noche parezca más pequeña. Él juraba que iba a casarse con ella. Juraba de rodillas que iba a envejecer a su lado. Tenía la certeza tonta y bonita de quien todavía no aprendió que la vida cobra caro a quien jura. Entonces, Aurelio apareció cuando descubrió que su hijo estaba saliendo con una maestra de escuela de barrio, sin familia ni propiedades. Convocó a Rodrigo a una cena y puso las cartas sobre la mesa con la frialdad de quien está cerrando un contrato. ¿Terminas esto ahora o te retiro de la empresa, del testamento y de mi nombre? Tú eliges.
Rodrigo miró a su padre, aquel hombre al que había pasado la vida entera tratando de impresionar, aquel hombre cuya aprobación era el único premio que nunca llegaba, no importaba cuánto lo intentara. Y entonces dijo algo que Aurelio jamás esperaba. No. Rodrigo dijo con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. Yo no cambio el amor de mi vida por ninguna herencia. Laura no es un problema para resolver, padre. Ella es la mujer que amo. Y si usted no puede entender eso, entonces es usted quien está perdiendo. Aurelio se quedó en silencio, pero sus ojos dijeron lo que la boca no dijo, que aquel no era el fin. Era el comienzo de una guerra que el hijo no sabía que estaba comenzando. A la semana siguiente, Aurelio llamó a Valentina. Valentina, que sonreía con los labios, pero nunca con los ojos. Valentina, que hacía meses plantando veneno en el oído del viejo, que Laura era interesada, que estaba detrás del dinero, que era un peso para el futuro del muchacho. Y juntos, padre y socia, tramaron lo que sería el golpe más cruel que dos corazones enamorados podrían sufrir. Planearon una reunión urgente de negocios en Monterrey. Una reunión que solo Rodrigo podría resolver, decían. Una crisis en la obra, contratos en riesgo, el nombre de la familia en juego. Y Rodrigo, que todavía no veía la trampa, fue porque todavía creía en su padre. Fue porque todavía trataba de probar que merecía el respeto de un hombre que nunca iba a dar ese respeto gratis. Mientras Rodrigo estaba en Monterrey, sin saber nada, Laura fue llamada a la sede de la empresa en Ciudad de México. No por Rodrigo, por Valentina. Laura llegó sin saber lo que la esperaba. Fue recibida en una sala fría, con aquella mujer de sonrisa de cuchillo por fuera y hielo por dentro. Y don Aurelio Castillo, sentado a la cabecera de la mesa, como un juez que ya había decidido el veredicto. Siéntate, hija mía, Aurelio dijo, y el hija mía sonó como una ofensa disfrazada de cortesía. Rodrigo pidió que yo tuviera esta conversación contigo. Laura sintió el suelo resbalar antes de escuchar la próxima palabra. Mi hijo me pidió que fuera honesto contigo, porque él no tendría el valor. Aurelio continuó con la voz pausada de quien ensayó cada sílaba. Rodrigo está bien, pero su vida tomó un rumbo que no tiene espacio para ti. Él es de otra clase, Laura. Él tiene obligaciones, compromisos, un futuro que fue construido a lo largo de generaciones. Y tú eres una persona buena, seguramente, pero no eres lo que él necesita. Valentina agregó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Él no sabe cómo terminar. Ya sabes cómo son los hombres. Entonces, nosotros decidimos hacer esto por él para ahorrarles a los dos. Laura miró de uno a otro. El corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar las palabras. ¿Rodrigo dijo eso? Ella preguntó con la voz firme, a pesar del temblor por dentro. Él dijo que tú nunca ibas a encajar. Aurelio respondió sin pestañear, que fue bonito mientras duró, pero que ustedes son de mundos diferentes. Y mundos diferentes no construyen futuro juntos. Cada palabra fue colocada con cuidado quirúrgico para que doliera en el lugar correcto, para que ella saliera de allí sin querer volver, para que desapareciera antes de que Rodrigo volviera de Monterrey. Y funcionó porque Laura era fuerte, pero no tenía cómo defenderse de una mentira que no sabía que era mentira. Ella salió de aquella sala con el corazón partido en pedazos que ni sabía que existían y nadie vio las lágrimas. Aguantó hasta salir del edificio, aguantó hasta entrar en el autobús y lloró todo el camino de vuelta, con el rostro volteado hacia la ventana, porque llorar frente a desconocidos todavía era menos doloroso que entender lo que acababa de pasar. Rodrigo no estaba allí. Esa fue la parte que nunca sanó bien. Cuando volvió de Monterrey, ni imaginaba lo que lo esperaba. Su padre le dijo, hijo mío, Laura se fue, vino a la empresa mientras estabas en Monterrey. Dijo que ustedes eran de mundos diferentes, que ella no encajaba en la vida que tú tienes, y se fue sin dejar dirección. El silencio que vino después duró un tiempo que él no supo medir. ¿Ella dijo eso con todas las letras? Rodrigo llamó a Laura, llamó de nuevo. Ella no contestaba, mandó mensajes, ninguna respuesta, fue hasta el apartamento donde ella vivía. La vecina le informó que había salido con las maletas más temprano aquel día. Desapareció. Rodrigo se quedó parado en la acera frente a aquel edificio con el celular en la mano, sin entender lo que había pasado. Se sentó en la banca de una plaza del otro lado de la calle y se quedó allí por horas. No lloró de inmediato. Solo se quedó mirando la nada, procesando un dolor que no tenía nombre y una traición que él atribuyó al amor, sin saber que la traición venía de otro lugar. Trató de buscar a Laura por semanas, amigos en común, redes sociales, hasta un detective privado que no encontró nada.
Ella había desaparecido del mapa y con el tiempo, como los hombres que no fueron enseñados a lidiar con el dolor suelen hacer, él enterró, construyó encima, levantó paredes de concreto, firmó contratos y fingió que estaba bien. Pero había un dolor en el fondo que ningún contrato curaba. Y había una mujer que no podía olvidar, no importaba cuántos años pasaran. ¿Lo que pasó después? Laura nunca contó a nadie más que a Dios, porque algunas historias son demasiado pesadas para ser cargadas en voz alta. Son historias que uno murmura de rodillas en el suelo de madrugada, cuando el hijo está durmiendo y la fuerza se acabó, pero la fe todavía tiene un hilo encendido. Cuando salió de aquella empresa, Laura no tenía a dónde ir. Su familia era pequeña y distante en el interior de Oaxaca. No tenía dinero para el pasaje. No tenía amigos que pudieran albergar a alguien con un corazón roto y una vida que se había derrumbado en 2 horas dentro de una sala fría. Tomó una pensión en el centro de la ciudad, cuarto pequeño, ventana que daba a un muro, colchón delgado que dolía la espalda, pagó el primer mes con lo que tenía en sus ahorros, empezó a buscar trabajo como maestra sustituta. La vida estaba dura, pero ella respiraba, estaba de pie. Entonces, 7 semanas después de la separación, una mañana de martes, ella fue al baño de la pensión con una prueba de farmacia en la mano. Se quedó mirando el resultado por tanto tiempo que no podía creerlo. Estaba embarazada. Se sentó en el piso frío del baño y se quedó allí por un tiempo que no supo medir. No lloró de inmediato. Solo se quedó mirando a la nada con la prueba en la mano, sintiendo el mundo girar alrededor de un punto fijo, que era aquel resultado. Y entonces puso la mano en el vientre, en un vientre que todavía no mostraba nada, y dijo en voz baja para el silencio y para Dios, que ella sabía que estaba escuchando. Va a salir todo bien, yo y tú. Dios siempre está con nosotros. Llamó a Rodrigo 14 veces. 14. El teléfono sonaba y sonaba. En la 14ª vez cayó en buzón de voz. En la 15ª sonó más. Número bloqueado. Escribió cartas. Entonces, de su puño y letra, 4 cartas largas que contaban todo. El embarazo, el miedo, el amor que todavía sentía. A pesar de todo, el pedido de que él al menos supiera que iba a ser padre, mandó por correo con acuse de recibo. Esperó. Las cartas llegaron, fueron firmadas, pero la respuesta nunca vino. Y Laura, sin saber que las cartas habían sido interceptadas, concluyó lo que cualquier persona concluiría, que él había elegido, y que la elección no era ella. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía era que las cartas habían llegado, pero a las manos equivocadas, y que Valentina las había guardado en un cajón con la misma frialdad con que guardaba contratos que necesitaban desaparecer. 2 corazones que se habían amado de verdad, separados no por el desamor, sino por la mentira de quien nunca entendió lo que es amar de verdad. Entonces, Laura eligió sobrevivir. Los meses de embarazo fueron los más difíciles de su vida. Daba clases sustitutas cuando la llamaban, a veces 3 días por semana, a veces ninguno. Comía lo que podía. Hubo semanas en que la cena era pan con mantequilla. Hubo una semana en que fue arroz solo. Ella comía despacio, en silencio, con la mano en el vientre, contando una bendición por cada bocado, porque al menos tenía a su hijo. En el 7º mes, se desmayó en una parada de autobús, despertó en la casa de una señora que no conocía, doña Mercedes, 73 años, que estaba esperando el autobús y vio a la muchacha embarazada caer y no lo pensó 2 veces. La llevó a casa, le dio caldo de pollo, la puso a descansar. ¿Cómo te llamas, hija mía? Laura. Laura, qué nombre bonito. La señora fue hasta la ventana, miró hacia afuera, como quien mira a Dios. Yo le pedí al Señor esta semana que pudiera ayudar a alguien, algún alma que necesitara una mano. Parece que fuiste tú. Laura lloró allí en la almohada de la cama de doña Mercedes, aquel llanto que había aguantado por meses. Y la señora se quedó al lado, pasando la mano por el cabello de ella, sin decir nada, porque a veces el consuelo no es palabra, es solo presencia. Se quedó en la casa de doña Mercedes por 4 semanas. Cuando el bebé nació, la señora estaba en la sala de espera del hospital público, rezando con el rosario en la mano. Mateo llegó al mundo a las 4 de la mañana de un viernes de invierno, pequeño, rojo, con un llanto que llenó el pasillo. Laura sostuvo a su hijo en brazos por primera vez y sintió una cosa que no tiene nombre exacto en español, una mezcla de amor absoluto y terror absoluto. Que aquel ser pequeñito dependía de ella enterita. Y ella no tenía nada. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía esposo, no tenía familia cerca, tenía fe y tenía 2 brazos que iban a sostener a ese niño mientras hubiera vida en ellos. Dios, yo no sé cómo,
ella murmuró allí mismo en el hospital con el bebé en el pecho. Pero yo sé que tú sabes y voy a confiar en que tú me enseñas el camino. Fue la oración más simple que jamás hizo, la más simple y fue la más respondida. Cuando Mateo tenía 4 meses, Laura estaba con maleta lista, sin saber a dónde ir. La pensión ya no podía pagarla. Doña Mercedes quería ayudar, pero vivía con su yerno y no había espacio. La trabajadora social del hospital había indicado un refugio. Laura fue a ver el refugio y volvió llorando porque le informaron que no había más cupo. Aquella noche, se sentó en la acera frente a la pensión con el bebé en brazos, mirando al cielo sin estrellas de aquella ciudad grande, y dijo: Señor, yo necesitaba una señal ahora, cualquiera, solo para saber que todavía me estás viendo. A la mañana siguiente, doña Mercedes llamó: Laura, hay un hombre aquí que conozco de la iglesia. Tiene una finca en el interior que está abandonada hace tiempo. Yo le hablé de ti. Él quiere hablar contigo. Don Ignacio Morales tenía 80 años, cabello blanco, ojos pequeños y astutos, manera suave de hablar que hacía que las palabras llegaran más hondo. Se sentó frente a Laura, miró al bebé durmiendo en sus brazos y dijo sin rodeos: Yo soy viejo. Mi esposa se fue hace 9 años. Mis hijos viven en Guadalajara y no tienen tiempo ni de llamar. Esta finca donde yo nací está abandonada, la casa quedándose vieja y mi corazón pesa cada vez que pienso en eso. Él paró, la miró con aquellos ojos que veían lejos. Tú puedes vivir allí, cuida la casa, planta lo que quieras, cría al niño en paz. Mercedes me habló muy bien de ti, entonces confío. Debemos ayudar al prójimo, así como Dios nos enseñó. Laura se quedó mirándolo sin poder hablar. Señor, muchas gracias. No sé cómo agradecerte. Yo pedí una señal a Dios y Él te mandó. Ella cayó en lágrimas. Él se levantó despacio, como los viejos se levantan, con cuidado, y dijo: Agradece cuidándote a ti y a ese niño hermoso. Laura fue a la finca aquella semana. La casa era vieja de verdad. Techo con infiltración en una esquina, puerta de madera que cerraba mal, ventanas sin vidrio, solo con malla de alambre, piso de cemento frío. Pero tenía un patio grande con un árbol de mango viejo en el medio que daba sombra al atardecer. Tenía un pozo con agua limpia, tenía silencio, tenía paz. Ella pintó la puerta de azul, porque el azul era el color que Mateo miraba cuando miraba al cielo y sonreía. Plantó huerta, crió gallinas, aprendió con la vecina más cercana, doña Carmen, que vivía a 3 kilómetros de distancia y venía en bicicleta a traer huevos y consejos cada semana, como se cuida la finca en tiempo de sequía. Don Ignacio aparecía cada mes, tomaba su café, jugaba con Mateo, contaba historias de la época en que la finca estaba llena de vida, de cuando su esposa todavía estaba viva y los hijos corrían por el campo y antes de irse, siempre dejaba un sobre encima de la mesa sin decir nada. Laura abría después y veía que tenía algo de dinero dentro. Ella caía en lágrimas. Dios mandaba ángeles todo el tiempo, respondía sus oraciones y cada mes cuando el sobre llegaba, ella agradecía de rodillas. La vida en la finca no era fácil, pero era digna. Y dignidad, ella aprendió, vale más que cualquier cosa. Hubo meses en que la huerta no daba lo suficiente, en que el tejido que ella hacía de noche, después de que Mateo dormía, no se vendía, en que el dinero no alcanzaba. Ella se quedaba en la cocina después de medianoche, haciendo cuentas en el cuaderno a la luz de la lámpara, cuando la electricidad fallaba y pedía a Dios que le mostrara el camino. Y siempre aparecía, siempre, una vecina que necesitaba a alguien para dar clases particulares, un encargo de tejido que llegaba de repente, una gallina que daba más huevos aquella semana. Eran gestos pequeños, pero Laura sabía que era Dios cuidando de ella y de Mateo. Cuando Mateo cumplió 6 años, Laura lo llevó al centro de salud del pueblo. Él estaba sintiendo algunos dolores en el pecho. Hablaba con aquella vocecita de niño que parte el corazón. Mamá, me duele aquí, él decía, poniendo la manita en el corazón. Entonces el médico del centro de salud llamó a Laura para hablar con un rostro serio. Fue en aquel momento que todo se derrumbó otra vez. Señora Laura, el corazón de Mateo tiene una alteración. Él necesita seguimiento y va a necesitar una cirugía urgente. Ella salió del centro de salud caminando despacio, con Mateo de la mano, mirando al horizonte que era ancho y anaranjado aquella tarde de campo, e hizo lo que ya había aprendido a hacer cuando la noticia era demasiado grande para cargar sola. Habló con Dios: Señor, yo aguanto mucho. Tú sabes que yo aguanto, pero el corazón de mi hijo te lo entrego en tus manos, porque el mío no aguanta pensar en lo que puede pasar. Cuídalo, por favor, cuida a mi Mateo. En los días siguientes, ella hizo de todo para conseguir el dinero de la cirugía de Mateo. Salía de puerta en puerta vendiendo el tejido.
Tomó un préstamo en el banco con interés alto. Aún así, el dinero todavía no alcanzaba. El valor de la cirugía en Ciudad de México era demasiado alto para una mujer sola en una finca del interior. Pero Laura todavía creía y oraba. Y a veces, en las madrugadas en que Mateo tenía fiebre y el corazoncito de él se disparaba y ella se quedaba con la mano en el pecho del hijo, contando los latidos, las lágrimas caían, pero ella sabía que Dios estaba con ella todo el tiempo y lloraba bajito y pedía a Dios todo el tiempo por un milagro. Ella murmuraba para la oscuridad: Señor, necesito ayuda. Una ayuda que solo tú tienes el poder de hacer. Solo tú puedes mandar. Al día siguiente, pasó lo inesperado. Un auto negro de lujo paró frente a la casa de puerta de madera vieja. Rodrigo paró frente a la casa y fue allí que todo cambió. Él entró en la cocina como quien entra en terreno desconocido. Miró las paredes con fotos de Mateo. Miró el mantel de tejido colorido que cubría la mesa. Miró aquella vida simple y honesta que ella había construido de cero, sola, con las manos y con la fe, y sintió vergüenza. Una vergüenza que subía desde el fondo del estómago y quemaba. El niño apareció en la puerta de la cocina, paró, se quedó mirando al hombre de traje con aquella seriedad de 6 años que hacía que cualquier adulto se sintiera examinado. ¿Tú eres rico? Rodrigo miró al niño. Había algo en aquel rostro que jalaba por dentro, algo que él estaba tratando de identificar, pero que el corazón ya sabía antes de que la cabeza entendiera. ¿Por qué preguntas eso? Porque tienes auto bonito y zapatos bonitos y el cabello arreglado. El niño inclinó la cabeza, pero los ricos que yo veo en la televisión no parecen felices. ¿Tú eres feliz? El silencio que vino después fue el más honesto de la vida de Rodrigo, porque la respuesta era no y él nunca había dicho eso a nadie. Mateo, Laura llamó bajito. Ve afuera a jugar con las gallinas. Las gallinas no quieren jugar conmigo hoy, mamá. Ve a convencerlas. Rodrigo sonrió. El niño salió. Los dos quedaron solos en la cocina con el olor a café entre ellos y 6 años de silencio que necesitaban ser dichos. Cuéntame, él dijo. Y cuando ella lo miró sin entender, él completó: cuéntame todo desde el principio. Necesito saber todo lo que perdí, todo lo que viviste. Yo merezco escuchar y tú mereces ser escuchada. Laura lo miró por un largo tiempo y entonces se sentó frente a él, puso las manos en la mesa y empezó a contar. Contó lo que Aurelio y Valentina dijeron en aquella sala fría. Cada palabra contó sobre doña Mercedes, don Ignacio, y la casa que él le dejó para vivir. Contó sobre el hambre que pasó y con los ojos llenos de lágrimas contó sobre Mateo, sobre la cirugía que necesita hacer urgente. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir, con los codos en la mesa y el rostro en las manos. Cuando ella terminó, él quedó en silencio. La rabia que sentía no tenía dirección exacta para posarse. Era la rabia de quien entiende que perdió 6 años, que perdió el nacimiento de su hijo, que debería haber estado presente, que perdió todo eso, no por cobardía propia, sino por una mentira planeada por aquellos que decían amarlo. Yo no sabía nada de esto, Laura, él dijo ahora con las lágrimas cayendo por su rostro. Laura levantó los ojos asustada. No esperaba esa respuesta. Entonces Rodrigo la miró. Laura, necesito contarte algo también. Él dijo con la voz que empezaba a quebrarse. El día que fuiste llamada a la empresa, yo no sabía. Estaba en Monterrey en una reunión que mi padre organizó. Una reunión que ahora entiendo que fue arreglada para sacarme de Ciudad de México. Cuando volví, habías desaparecido y mi padre me dijo que fuiste a la empresa y dijiste que ya no querías, que éramos de mundos diferentes. Laura se quedó muy quieta. ¿Tu padre dijo eso? Sí. Rodrigo cerró los ojos por un segundo. Yo lo creí. Traté de buscarte de todas formas, pero lo creí y nunca debería haberlo creído. Debería haberte buscado hasta el fin del mundo, si fuera necesario. Laura cayó en lágrimas. Ahora todo tenía sentido. Los dos estaban finalmente entendiendo. Dos corazones que jamás habían dejado de amarse. Separados no por el desamor, no por la diferencia de clase, no por elección de ninguno de los dos. Separados por un hombre amargo que nunca entendió de amor, y por una mujer que sonreía con la boca, pero cargaba envidia por dentro, una trampa, un golpe cuidadosamente montado para separar dos corazones que se amaban verdaderamente. Laura dijo: yo llamé 14 veces, Rodrigo. 14. Ella dijo. Después escribí cartas, 4 cartas contando que estaba embarazada, contando que estaba sola, contando que tenía miedo, pero que iba a criar a nuestro hijo. Solo quería que supieras. Ella paró, respiró. Las cartas llegaron, pero nunca tuve respuesta. Rodrigo abrió la boca.
Un hilo de hielo bajó por la espalda. Ahora entiendo por qué nunca me respondiste, dijo Laura con la voz fallando. No fuiste tú quien las recibió. Fue en ese momento que el auto de Valentina paró afuera. Valentina bajó con 2 abogados. Rodrigo reconoció a uno de ellos, Marcos, el abogado de la familia. Valentina entró sin ser invitada. Miró la cocina simple, el mantel de tejido, la tetera vieja, con aquella mirada de quien cree que está en un lugar por debajo de ella. «Qué bonita vidita construiste aquí», ella dijo a Laura con una sonrisa que era cuchillo. Laura no respondió. Se quedó donde estaba, con aquella serenidad de siempre. Rodrigo entonces dijo, «¿Cómo me encontraste aquí? Voy a ser directa». Valentina se volvió hacia Rodrigo. «Tu padre dejó instrucciones claras, seguirte. Y hay más». Ella continuó. «Él mandó decir que si vuelves con esta, te corta de toda la herencia. Tú eliges. O te vas ahora conmigo o firmas aquí, dejando todo atrás». Rodrigo miró los papeles, miró a la ventana, donde sabía que Mateo estaba afuera, jugando con las gallinas que no querían jugar con él. Aquel niño que había preguntado si él era feliz, aquel niño que había pasado 6 años de sufrimiento con su madre y sin tener un padre. Aquel niño que tenía la nariz de él y los ojos de Laura y un corazoncito que necesitaba cirugía, miró a Valentina. «¿Sabes qué es gracioso?», él dijo con una calma que no existía en él antes de aquella tarde. «Yo pasé 6 años construyendo cosas que pensé que me iban a hacer sentir completo, contratos, edificios, conquistas. Y en ningún momento me sentí como me siento ahora, parado en esta cocina simple que huele a café». Él tomó la carpeta de documentos y la cerró. «No firmo nada. Rodrigo. Vas a perder todo». «Ya perdí. Perdí hace 6 años cuando mi padre y tú hicieron una trampa y separaron 2 corazones que se amaban de verdad». Él miró a Valentina con firmeza. «Y tú sabías. Tú escondiste las cartas y te quedaste callada. Te quedaste callada y guardaste aquellas cartas en un cajón como si fueran papeles sin importancia. Cuando eran las palabras de una mujer embarazada sola, pidiendo al padre de su hijo que al menos supiera que iba a existir». Valentina no dijo nada. El silencio de ella confirmó. Rodrigo continuó, «Vete, Valentina. Nunca vuelvas aquí y dile al señor Aurelio Castillo que su hijo murió para él. No voy a volver más. Mi lugar es aquí con mi familia de verdad». Valentina salió con los 2 abogados sin mirar atrás. Y allí en aquel momento, Laura y Rodrigo se abrazaron como nunca, como si aquel abrazo borrara la añoranza de 6 años lejos. Mateo fue operado un martes en la mañana, a la semana siguiente, en el mejor hospital cardíaco de Ciudad de México. Rodrigo vendió su auto para pagar la cirugía, el único bien que había quedado después de que su padre le quitara todo. Laura y Rodrigo se quedaron en el pasillo del hospital angustiados, esperando que la cirugía terminara. Cuando el médico salió de la sala, se quitó la mascarilla y sonrió y dijo, «La cirugía salió muy bien». Laura se llevó la mano a la boca y el grito que salió fue pequeño y ahogado, pero era de quien había cargado un miedo enorme por demasiado tiempo y ahora podía finalmente soltar. Rodrigo la abrazó y ella se dejó, cerró los ojos en el hombro de él y murmuró lo que murmuraba desde cada momento en que ya no había más suelo, pero todavía había fe. «Gracias, Señor. Gracias. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, nunca me abandona». Y Rodrigo, que no doblaba la rodilla para nada hacía muchos años, cerró los ojos en aquel pasillo de hospital y agradeció también. De manera simple, pero verdadera. 3 meses después, Mateo ya corría por la finca con la cicatriz en el pecho que mostraba a cualquiera que quisiera ver, como si fuera medalla. «Es la marca de cuando mi corazón se hizo fuerte». Él explicaba a doña Carmen que venía en bicicleta con huevos y consejos, como siempre. Aquella tarde de sábado, Rodrigo llegó a la finca con una pelota de fútbol nueva que había comprado en un pueblo vecino, porque Mateo había dicho una vez de pasada que quería aprender a jugar. Rodrigo había anotado eso, lo había guardado, había vuelto con la pelota, era un padre aprendiendo, llegando tarde, pero llegando. Corrieron por el camino de tierra, el niño con la pelota, el hombre de corbata que se había quitado el saco y estaba descalzo en la tierra húmeda, riendo de una manera que Laura no veía en él desde antes de todo. Don Ignacio estaba en la terraza tomando café, observando con aquella sonrisa de quien sabe reconocer cuando Dios arregló algo que estaba torcido. «Papá». Mateo gritó y la palabra salió natural, sin ceremonia, como si siempre hubiera estado allí. La pelota se fue lejos. «Vamos a buscarla». Laura estaba en la puerta de la casa, mirando a los 2 jugando, y las lágrimas bajaron por su rostro. Rodrigo sostuvo la pelota con los ojos llenos de lágrimas.
Después, el niño paró de repente, se volvió hacia Rodrigo con aquel modo serio de él y lo abrazó y dijo con aquella vocecita pequeña: «Papá, te amo». Rodrigo cayó en lágrimas. Laura también. Y don Ignacio, que estaba allí tomando su café frente a la casa, se emocionó tratando de disimular las lágrimas. Laura se quedó allí mirando al hombre que había sido arrancado de ella, que había sufrido, que había aprendido, que había vuelto no con excusas, sino con presencia, que se había quedado 7 horas en un pasillo de hospital sin moverse, que había comprado una pelota porque el hijo había mencionado de paso que quería aprender, y pensó que a veces la vida da una segunda oportunidad, no porque uno la merezca, sino porque Dios siempre tiene lo mejor para uno. Y porque la mentira, por más bien planeada que sea, no logra borrar lo que es verdadero. Había sido necesario un golpe, una separación, 6 años de dolor, una finca perdida en el interior y un GPS que se equivocó de camino para que la verdad finalmente apareciera. Y mostrar que cuando el amor es verdadero, nada ni nadie puede destruirlo. Rodrigo fue hasta Laura y se quedó frente a ella, mirando aquel rostro que el tiempo había marcado de lucha, pero que todavía era el más bonito que él jamás había visto. Y dijo con la voz que ya no trataba de esconder nada: «Laura, lo que es verdadero nada ni nadie lo separa. ¿Aceptas casarte conmigo?». Ella se quedó mirándolo por un momento. El viento tibio de la tarde movía su cabello. Allá al fondo, Mateo gritaba de alegría con la pelota en el campo y las lágrimas bajaron antes de que la respuesta viniera. Sí. Ella dijo sí. Y los dos se besaron allí mismo en el umbral de aquella casa simple, en el interior. Se casaron algunos meses después, en una ceremonia simple, en la iglesita del pueblo más cercano, sin trajes italianos, sin invitaciones para personas que no importan. Rodrigo compró la finca de don Ignacio con el dinero que quedó de la venta del auto y reformaron la casa. El padre de Rodrigo, cuando supo todo, fingió que su hijo estaba muerto para él también. Valentina nunca más apareció y ellos fueron felices. Allí los 3, después los 4, cuando Dios mandó otro hijo un año después. La mentira había separado 2 corazones, pero el amor verdadero nunca puede ser separado, y la fe que nunca dejó de existir, ni en los peores momentos, ni en las noches más oscuras. Esa fue la prueba mayor de todas. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. Amo mucho leer tu opinión. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias llenas de emoción, fe y amor verdadero como esta. Hasta la próxima.